Sanatorio de los Montalvos. Guía para una visita. Capítulo 2. El Sanatorio Salmantino de los Montalvos. En la altitud dominante de uno de los cerros de los Montalvos se alzan las líneas de las edificaciones, rodeadas de espeso monte en amplias perspectivas de paisaje, con horizontes extensos hacia la Peña de Francia y sierras de Béjar y Gredos, que en días claros se ofrecen a la bella contemplación. Javier de Montillana en el diario El Adelanto, 5 de febrero de 1950. Ubicación del sanatorio. El Sanatorio Antituberculoso de los Montalvos está en funcionamiento desde 1948. Se encuentra ubicado en el término municipal de Carrascal de Barregas, a unos 10 kilómetros de Salamanca. El hospital se esconde en la ladera de un altozano, abrigada de los vientos del norte, en un terreno con bastante arboleda de encinas entremezcladas con vegas de cultivo. Desde la capital salmantina tiene acceso por dos carreteras, mediante la Nacional 620 que discurre con dirección a Ciudad Rodrigo y Portugal y por la comarcal con dirección a Matilla de los Caños. Su ubicación allí no estuvo exenta de discusiones y problemas. Ya desde un momento inicial, en 1934, los técnicos en construcción y sanidad propusieron ese lugar, por sus condiciones climoterapéuticas, un horizonte abierto y con un panorama apacible que tiene por fondo a las sierras de Béjar, de Francia y de Gredos, con una altura próxima a los 900 metros sobre el nivel del mar, donde no llegaban las nieblas ni los aires cierzos. Tenía aguas abundantes y puras, que se podían depurar fácilmente. El que este emplazamiento estuviera próximo a Salamanca presentaba muchas ventajas tales como las mejores comunicaciones tanto férreas como por carretera y más si se tiene en cuenta que sería un sanatorio antituberculoso nacional, las facilidades del desplazamiento de su personal, la posibilidad de disponer o intercambiar medios auxiliares o humanos, y el poder ser un poderoso impulsor de la vida académica y universitaria. El nombre. El sanatorio ha tenido diversas denominaciones a lo largo del tiempo. Citaremos aquí las más importantes. A partir de octubre de 1934, cuando se pensó construirlo cerca de Salamanca, se le denominaba Sanatorio Antituberculoso Salamanca y desde diciembre de aquel año, cuando era inminente el comienzo de su construcción en los Montalvos, se le llamó Sanatorio Antituberculoso de los Montalvos. El hospital llevó durante mucho tiempo, tras terminar la Guerra Civil, el nombre de uno de los ministros de Franco, el general Severiano Martínez Anido, quien tomó como suyo el problema de la tuberculosis en la España franquista. Como presidente del Patronato Nacional Antituberculoso propuso un ambicioso plan que pretendía abrir un sanatorio para tuberculosos en todas las provincias del estado, con una capacidad de 100 camas. En enero de 1972 se cambió la denominación por la de Grupo Sanatorial Martínez Anido de Enfermedades del Tórax, deseando se ajustara, de forma más amplia, al tratamiento que en su interior se realizaba, aunque no deja de ser un eufemismo, dado que la tuberculosis es prácticamente la única enfermedad del tórax que allí se trata. Desde aquellas fechas ha permanecido con esa denominación hasta el año 1984, en que cambió de nombre, desapareciendo de él la alusión al general franquista. Desde entonces pasó a llamarse Hospital de Enfermedades del Tórax de los Montalvos, abreviándose 2 años después tal denominación, en que el edificio se intitula Hospital Los Montalvos. Arquitectura del edificio. Un proyecto arquitectónico complejo. El 27 de abril del año 1935 los diarios salmantinos se hacían eco del acontecimiento que tuvo lugar la mañana anterior en el campo de encinas llamado Los Montalvos, y que no era otro que el de la colocación de la primera piedra del futuro sanatorio antituberculoso Salamanca. Dada la importancia del acto acudió un gran número de personalidades representantes tanto del cuerpo nacional como provincial del Instituto de Sanidad, así como del gobierno provincial, del concejo de la ciudad de Salamanca y de aquellos ayuntamientos del entorno del municipio de Carrascal de Barregas, lugar de enclave del sanatorio. También hay que mencionar la presencia en la firma del acta del arquitecto del Instituto de Sanidad, y por tanto autor del proyecto, Rafael Bergamín Gutiérrez. Junto a este también estaba Genaro de No Hernández, arquitecto salmantino, nombrado por el Estado para la ejecución de las obras. También acudió al acto el ingeniero director técnico, Felipe Rodríguez. La entidad hotelera del Gran Hotel de Salamanca sirvió de hospedaje a todas las autoridades que se acercaron a la capital charra para el evento. Allí también se serviría el banquete que con motivo de tal acontecimiento se ofreció a todas estas personalidades. La construcción de este sanatorio significaba mucho para la provincia de Salamanca pues, como diría el gobernador civil, el hospital vendría a resolver el problema de falta de espacio del sanatorio de Llano Alto, en el municipio salmantino de Béjar, que contaba con un número muy bajo de camas.
Por la magnitud de la obra proyectada y su trascendencia en aquellos momentos, el acto transcurrió según procede conforme a lo que aún se estila en estos acontecimientos. Así, dentro de una caja de metal se introdujeron los periódicos del día, la Gaceta Regional y El Adelanto, una moneda de 1 peseta y otra de 25 céntimos, pertenecientes a las últimas emisiones. La caja fue colocada en un hueco de ladrillo y tapada con cemento por el subsecretario de Sanidad, señor Bardají. Cuando Rafael Bergamín Gutiérrez elabora el anteproyecto del futuro hospital antituberculoso para Salamanca, en noviembre de 1934, todavía no se había designado su emplazamiento. Al mismo tiempo trabajaba en otro sanatorio que habría de ser construido en Úmera, Madrid. Por decisión de la dirección seguirían ambos proyectos las mismas trazas y cuando se hubiera elegido el terreno exacto para el de Salamanca se harían las reformas oportunas acordes al entorno físico. Desde que se decide levantar un hospital antituberculoso en Salamanca hubo opiniones encontradas a la hora de localizar un lugar idóneo para su ubicación. Y una vez que ya parecía ponerse en marcha, con la colocación de la primera piedra, llega la guerra significando años de una actividad casi nula. Habrá que esperar al año 1939 para que los ciudadanos salmantinos vuelvan a tener noticias del complejo antituberculoso. En este amplio espacio de tiempo a Salamanca llegarán noticias sobre inauguraciones de otros centros sanitarios similares desde los que se intentaba vencer de manera eficaz a la peste blanca incluso en la propia provincia. Mientras el centro hospitalario de los Montalvos se va construyendo lentamente, su proyecto formará parte del material que se mostrará en el pabellón español de la Exposición Internacional de París del año 1937. El remate de la que sería calificada como verdadera ciudad sanitaria se alargó considerablemente, puesto que no será hasta el 10 de mayo de 1954 cuando se proceda a su inauguración oficial con la visita del general Francisco Franco y otras autoridades. Pero la necesidad acuciante de un hospital que atendiera a los enfermos de tuberculosis de Salamanca y provincia en condiciones dignas motiva su puesta en funcionamiento ya en 1948. Esta vuelta a la actualidad fue consecuencia del decreto que redactara Francisco Franco en Burgos el día 29 de diciembre de 1938 por el cual disponía, en un primer artículo, que el sanatorio antituberculoso que se está construyendo en Salamanca pase a denominarse Sanatorio Martínez Anido, en memoria del presidente del Patronato Nacional Antituberculoso recientemente fallecido. En un segundo artículo se apunta que aquellos organismos de los que depende la construcción de dicho hospital, en unión con el Patronato Nacional Antituberculoso, deberán dar un mayor impulso a esta obra. Desde este decreto el jefe del Estado declara que este sanatorio deberá constituir una institución modelo entre las de su género. Y ciertamente así se presentará a la sociedad salmantina en un artículo publicado el 12 de febrero de 1939 en el diario salmantino El Adelanto. En dicho artículo se hace público un boceto que recoge el alzado del proyecto completo. Se enumera al personal técnico, siendo el arquitecto director de la obra asignado por el Estado el salmantino Genaro de No Hernández, la empresa constructora García Jimeno e Hijos, de Madrid, el ingeniero director Felipe Rodríguez López, el aparejador Leonardo Tello, e ingeniero Felipe Carro, estos tres últimos propuestos por la empresa constructora. Siguieron años marcados por la ausencia total de cualquier mención a la marcha de las obras del hospital. El motivo no era otro que la tardanza del Patronato Nacional Antituberculoso en dar el visto bueno a las reformas que el arquitecto de No Hernández somete al proyecto de Rafael Bergamín. El 28 de abril de 1943 se publica la decisión del patronato autorizando la ampliación propuesta por el arquitecto salmantino e ilustrando la noticia aparecen dos maquetas, cedidas amablemente por de No Hernández. En ellas se aprecia en conjunto todo el complejo pudiendo distinguirse el cuerpo agregado llamado pabellón principal. Las maquetas habían estado expuestas en el Ministerio de la Gobernación, pero cuando se aprueba la propuesta de incorporar un nuevo pabellón, aquellas participaban en la Exposición Internacional Antituberculosa de la ciudad alemana de Dresden. Rafael Bergamín Gutiérrez y el racionalismo. La obra de Rafael Bergamín es considerada de especial relevancia para la introducción de la modernidad en el panorama arquitectónico nacional, y particularmente, en el ámbito madrileño, donde su contribución es más notable, con obras de singular interés como las realizadas en la colonia Residencia. El movimiento para la arquitectura racional apareció como algo organizado cuando en 1928, se constituyó en Barcelona, el GACPAC, Grupo de Artistas y Técnicos Catalanes para el Progreso de la Arquitectura Contemporánea. En 1930, siguió este movimiento el Grupo de San Sebastián que organizó una exposición en el Ateneo Guipuzcoano, con obras de García Mercadal, Churruca, Aizpurúa, Lavallén, etc. El año 1948, la contribución ciudadana.
Desde que se aprueban las reformas sobre los planos originales en 1943, las obras avanzaron considerablemente hasta el punto de que en julio de 1946 se anuncia su inminente inauguración para finales de año. Pero la fecha de 1947, impresa en la tapa del depósito de abastecimiento de agua, nos induce a pensar que no fue así. Además, todavía faltaba el nombramiento del director, hecho que no ocurrió hasta el 9 de diciembre de 1947. Este día se nombra al Dr. Ambrosio de Prada Garrido director del hospital. Al día siguiente, pone en conocimiento de los ciudadanos salmantinos que la inauguración del sanatorio no está lejos. Sin embargo, a pesar de las continuas noticias informando de una inminente apertura, su puesta en funcionamiento pasó desapercibida y no trascendió a la opinión pública, tal vez porque no se hubiera fijado en el calendario oficial tal evento y, sin la asistencia de las instituciones políticas, no se podía organizar un gran acto inaugural. Este tuvo lugar el día 10 de mayo de 1954 con la asistencia del general Francisco Franco. Contrasta la amplia cobertura periodística que recoge los actos e inauguraciones a las que asiste el caudillo en Salamanca con la pequeña columna que se dedica a su visita, junto a otras personalidades, al centro hospitalario. Tal vez había pasado el tiempo de las inauguraciones de edificios hospitalarios encaminados a la cura de tuberculosos, puesto que con ellos se recordaba a la población un problema todavía latente. Por contra, interesaba informar sobre inauguraciones de barrios obreros como las que se sucedieron en esta visita, la del barrio Vidal o barrio Virgen de la Vega. También se inaugura el Pantano de Santa Teresa y el pueblo de nueva construcción Águeda del Caudillo, entre otras novedades arquitectónicas. Parece ser que los días 28 y 29 de octubre de 1948 se trasladan enfermos del sanatorio de Llano Alto de Béjar al Martínez Anido por estar aquel en malas condiciones. Septiembre había sido un mes de gran actividad divulgativa sobre la enfermedad en los periódicos salmantinos por parte del director del centro, Dr. de Prada Garrido, sin duda con una clara orientación a la sensibilización de la población salmantina hacia la lucha contra la enfermedad. Y es que el Patronato Nacional Antituberculoso, a través de su delegado provincial, el gobernador civil, hace público que el día 21 de septiembre, coincidiendo con el final de las fiestas de la ciudad, se celebrará la Fiesta de la Flor con el propósito de recaudar dinero, a través de la postulación en la calle. Lo recaudado en la cuestación iría a parar a la lucha antituberculosa. Esta noticia se repite en días sucesivos. Todo ello nos lleva a pensar que el sanatorio se había puesto en funcionamiento no mucho antes de septiembre de 1948. En estos momentos el hospital carecía de equipamientos para afrontar la inminente llegada de enfermos. La sociedad salmantina se sentiría generosa sabiendo que aquel hospital, cuya construcción se había prolongado tanto en el tiempo, ya estaba concluido. El 4 de diciembre de 1945 se estableció que en todas las provincias eligieran un día determinado al año para celebrar la Fiesta de la Flor. En Salamanca será el año 1948 cuando se celebre por primera vez desde el alzamiento. Lo recaudado en aquella postulación sirvió para comprar e instalar en octubre del año próximo un equipo radiofónico en el sanatorio para distracción de los enfermos. Estos agradecerían la contribución de dicha postulación. Hubo otra iniciativa que sin duda alguna recordarían de manera entrañable aquellos primeros internos, adultos y niños. Nos referimos a la recogida de donativos tanto de índole económica como material, libros, juguetes, llevada a cabo por Javier de Montillana y la revista infantil Candidín, del periódico El Adelanto, bajo la sección Ecos de Caridad. Para los enfermos del Sanatorio Antituberculoso de los Montalvos, firmada por Javier de Montillana, se inicia el 22 de diciembre de 1949 la recogida de donativos tras un llamamiento desde el medio periodístico a la sensibilidad de los salmantinos. Tanto lo recolectado en la Fiesta de la Flor como lo recogido entre el 22 de diciembre hasta la víspera de los Reyes Magos se invierte en necesidades de carácter recreativo terapéutico, pues no existía ninguna ayuda por parte del Estado encaminada a ello. Recordemos que llevaba abierto el centro escasamente un año. El Dr. de Prada Garrido, en una conferencia dirigida a los enfermos del sanatorio el 19 de octubre de 1949 habla de la psicoterapia recreativa, para la buena marcha del enfermo, afirmando que es esencial la práctica del recreo llevada a cabo de manera asidua y correctamente. Tan importante es el ambiente de vida y amor en el sanatorio, por ello las actividades de teatro, cine o la lectura, de ahí la creación de una biblioteca o la distracción de las funciones de radio, como el reposo y la aireación, alimentación y vigilancia clínica. Y así se lo refirió el mismo director del centro a Javier de Montillana cuando acudió al dispensario, en un principio, para recoger la carta escrita por los niños que allí se encontraban ingresados y dirigida a los Reyes Magos, como después, acompañando a estos en la entrega de los regalos.
Al mismo tiempo, esta campaña sirvió para que se tuviera conocimiento del excepcional dispensario que se había establecido en Salamanca y el tratamiento que recibían los enfermos allí ingresados y se conociera la categoría de los sanitarios bajo cuya profesionalidad se hallaban los dolientes. La población salmantina tuvo conocimiento de la función y actividad que desarrollaba aquel gran edificio que conocían solo por imágenes fotográficas. Y es que Javier de Montillana accedió al complejo escribiendo un amplio artículo acercando de esta manera a la gente la obra ya concluida. El sanatorio. Saliendo de Salamanca en dirección a Ciudad Rodrigo, en el kilómetro 7 encontramos el cruce que nos conducirá, en un trecho de 3 kilómetros, al complejo antituberculoso. Este se construye a una altura de 910 metros de altura aproximadamente, sobre el nivel del mar. En el lado norte, un triple acceso formado por 3 pilares de granito con el vano central más amplio para el paso de vehículos, es la portada de entrada. La alternancia volumétrica de los sillares que se apilan es la única licencia decorativa que admite. Es lógico pensar que sobre los pilares se alzara, en un origen, un cartel con el nombre del sanatorio. Las farolas sobre los pilares centrales son fruto de la fase de amueblamiento del recinto en los años 70. Inmediatamente y a mano derecha se levanta el edificio destinado a conserjería, dependencia que alude a las gestiones de portería en un complejo industrial y que como tal estaría encaminada a la recepción material y cuidado del entorno. Cuando en 1943 se daba luz verde para proseguir la obra del sanatorio, haciéndose balance de lo que estaba construido, en ningún momento se habla de este inmueble, por lo que suponemos que es la última construcción que se levanta. Se trata de un edificio de una sola planta en el que los diferentes espacios interiores no se localizan en un mismo cubo cerrado, contribuyendo a un movimiento en planta. Del mismo modo, las diferentes superficies de cubiertas que se crean se aterrazan ligeramente a diferentes alturas. En cualquier caso, la articulación del conjunto se apoya en la limpieza de volúmenes. El tratamiento de las cubiertas unido al escaso desarrollo del vuelo de las repisas de las ventanas así como del zócalo, y la ausencia de elementos decorativos hace que estemos ante una fachada plana y ligera con un acabado en revoco sencillo y en tono claro, en su origen blanco. De igual manera, el acceso se resuelve de forma sencilla abriéndose la puerta a ras de suelo. La disposición de doble hueco en ángulo está justificada en tanto en cuanto se trata de un inmueble en el que es importante disponer de un máximo punto de mira. Los vanos, con un rasgado de luz vertical, se retiran ligeramente de la línea de fachada. La fina línea de imposta que los une aviva el ángulo de fachada al tiempo que mitiga la verticalidad de los huecos. La verja que los cierra sigue un diseño a base de rombos, tipología muy difundida en los años 30. Ubicada en ángulo y sobre la cubierta aterrazada del cuerpo principal se eleva la chimenea que presenta un amplio desarrollo vertical y de gran dimensión. El pabellón principal. Continuando la carretera, esta nos conduce directamente hacia la fachada norte del pabellón principal. En el año 1943 este edificio estaría prácticamente concluido a falta de las innovaciones propuestas por el arquitecto Denot, así como de su equipamiento interior. Todo el conjunto consta de planta baja y 4 pisos en altura. Este tipo de construcción satisface la demanda de las diversas circulaciones que se originan en su interior con beneficio hacia el enfermo. Su orientación este-oeste obedece al interés de resguardar la construcción de los vientos, por ello la contundencia del muro ciego en ambos extremos. Asimismo, la fachada sur, además de estar resguardada de los vientos fríos, es la que por su posición recibe el máximo de horas de sol. Estas peculiaridades son las idóneas para la terapia de cura en los enfermos tuberculosos, el sol y aire seco y cálido. Por todo ello, en este pabellón de enfermos la fachada sur está recorrida por amplias galerías o balcones continuos que comunican directamente con las habitaciones. De este modo, el enfermo no tiene que moverse de su estancia para recibir el tratamiento de helioterapia. La línea de fachada, de 250 metros de longitud, no es continua sino que describe pequeños requiebros, concretamente 3, dando como resultado 4 cuerpos o unidades hospitalarias. Actuando de bisagra se distribuyen rotondas de vigilancia que permiten controlar 2 galerías, de 2 unidades diferentes a un mismo tiempo. La línea de cornisa se ajusta a los quiebros de la fachada. La galería era el espacio donde los enfermos tuberculosos recibían su terapia de cura, reposo y aireación. Pero también hay que añadir otra utilidad, la de disfrutar del entorno exterior sin que nada perturbe el descanso, al tiempo que se establece una relación entre los demás residentes. El comedor, como estancia de utilidad asidua para los enfermos, también se abre en esta fachada. Presenta una disposición centralizada habiendo uno por planta.
El tratamiento al exterior se ha resuelto a modo de cuerpo de mirador continuo y vanos en su frente. El modelo de barandilla de las galerías que hoy contemplamos no es el pensado en un primer momento, sino que fue elegido por Denot. Por motivo de humedades en el terrazo de las galerías se procedió a un enlosado y, por consiguiente, la barandilla quedó más baja, por ello se procedió a añadirle un tramo más. La fachada norte se alza ante nuestra vista cuando avanzamos por la carretera. Se presenta con mayor complejidad que la anterior. En el cuerpo principal una galería o pasillo recorre cada planta. Y en sentido perpendicular a la línea de fachada de este cuerpo principal, y coincidiendo con su centro y con los cuerpos de rotondas, se disponen pabellones, concretamente 7, de diferentes profundidades. Todos ellos presentan, como el cuerpo principal, sótano y 4 plantas en las que está orientada la circulación del cuerpo sanitario. El central supera en extensión al resto. El acceso principal se localiza en la fachada este del pabellón central. Para acceder a él hay que ascender por una pasarela arqueada y escalonada que salva el desnivel con el que se permite ocultar el sótano, área de la cocina. Todo el conjunto se realiza en granito. Sobre el acceso una marquesina resguarda la entrada. El pabellón central consta de sótano con servicios de lavado, planchado, esterilización y almacén. En la planta baja se instalan las cocinas, un economato para las necesidades personales de enfermos o empleados, el almacenaje de este y su oficina administrativa. En el piso primero una antesala, la sala de visitas, el despacho del director, la sala de recepción de enfermos, despacho del médico de guardia y una amplia sala de conferencias y proyecciones. Al fondo del pabellón y en la primera planta se localiza la capilla. Ocupa 2 plantas en altura salvo en su último tramo donde se ubica el altar y tras él, la sacristía. Por ello, al exterior se origina un gran escalonamiento. El cuerpo de sacristía cierra la fábrica del pabellón. En el piso tercero se disponen las salas de rayos X, laboratorios, neumotórax, la consulta del otorrinolaringólogo y del odontólogo y demás consultas clínicas. En el cuarto piso un largo pasillo distribuye a izquierda y derecha las habitaciones de los recién operados. Cada una de ellas contaba con una cama supletoria para la persona que haría guardia al recién operado. En este piso también se ubican 2 quirófanos y las dependencias pertinentes para la preparación de los médicos y enfermos antes de una operación. La última planta estaba reservada para acoger a las religiosas, pertenecientes a la Orden de las Mercedarias, que atendían el sanatorio. También en este piso se localizaban los laboratorios químicos y la biblioteca. Una azotea aterrazada cubre todo el conjunto. En el gran pabellón central y en aquellos que coinciden en línea con los cuerpos de rotondas asoman las cajas que cierran el mecanismo de los ascensores. Estos 3 cuerpos elevándose en altura junto con el cuerpo vertical de la chimenea que arranca exteriormente desde la misma planta baja, por tanto destacable en planta y que se alza sobre la cubierta aterrazada, rompen el carácter de tranquilidad que domina toda la construcción. El carácter dinámico de esta fachada norte lo complementan también las plantas de los pabellones con sus diferentes profundidades. Por el contrario, la fachada sur nos transmite serenidad, impresión recibida por un lado, por su orientación ya que este frente se alza hacia una amplia explanada que permite perder la mirada en el horizonte. Nada perturba nuestra visión, incluso ningún camino o carretera llega a este frente. También la configuración de su fachada con un predominio de la horizontalidad contribuye a la sensación de sosiego. La repetición seriada y continua de las hileras de balcones corridos, que aunque interrumpidos ligeramente por el suave requiebro ondulante de los cuerpos de rotondas, alargan nuestra visión hacia el horizonte. Llama la atención el tratamiento individualizado que han recibido en su proyección las chimeneas. Podemos hablar de 2 variantes atendiendo a su disposición, como cuerpo vertical que se alza sobre la cubierta aterrazada o como cuerpo de sección troncopiramidal articulado a la fachada que asciende hasta elevarse por encima de la cubierta. En ambos casos, hay que hablar de una gran fuerza plástica, por tanto son elementos que no solo interesan por su función de extracción. Pabellón de enfermeras. La dependencia más próxima al pabellón principal es el pabellón de enfermeras, que se dispone algo retrasado con respecto a la línea de fachada de aquel y siguiendo su misma orientación este-oeste. Proyectado para residencia y escuela de enfermeras, será acondicionado en 1943 para albergar en él a niños tuberculosos o pretuberculosos. A estas modificaciones siguieron otras ya que acabó funcionando como residencia de enfermos de pago. La imagen que proyecta su fachada norte, cuyo alzado descubrimos cuando avanzamos por el camino asfaltado, se nos antoja un edificio fabril.
El aspecto de edificio industrial estaría en concordancia con su destino, espacio de instrucción y alojamiento de un sector del equipo técnico. La misma empresa estaría formando a sus aprendices, de ahí también la proximidad con el edificio principal. El perfil recortado de la cubierta, una ausencia total de elementos ornamentales, el raseado sencillo del paramento, el hecho de no ocultar la salida de humos ya que dos chimeneas sencillas ascienden por esta fachada norte hasta superar la azotea. Incluso la incorporación de escaleras metálicas en la fachada lateral orientada al oeste, con posterioridad al año 1950, no viene sino a afianzar esta vinculación. Tan solo la apertura de los vanos en el muro nos indica que se trata de un edificio de habitaciones. El perfil del edificio en su fachada sur difiere del lado norte puesto que el remate escalonado visto en aquel advertimos, desde este extremo, que se cierra en pequeñas estancias que comunican con la cubierta aterrazada. Este era un espacio que se utilizaba para secar la ropa. En esta fachada sur y en posición central se encuentra el acceso al edificio que hoy contemplamos totalmente reformado. Pabellones menores. Los pabellones menores prácticamente estaban finalizados en el año 1943. Se levantan con destino a residencia de médicos del sanatorio, así como del administrador y director del mismo. El arquitecto Rafael Bergamín resuelve la construcción siguiendo el programa de la arquitectura doméstica del momento. En cada uno de estos edificios aparecen dos accesos independientes, uno con orientación al sur y el otro al oeste. La entrada ubicada en la fachada oeste da paso a una vivienda unifamiliar de 2 plantas que, según parece, era la vivienda del director del sanatorio. El otro acceso, el ubicado al sur, sería común para el administrador y médicos, si bien las viviendas son independientes, la del primero media entre la del director y médicos. Si bien como acabamos de afirmar se plantean como viviendas domésticas, cuando se accede al interior inmediatamente nos percatamos que reina el mismo ambiente hospitalario que en los otros 2 pabellones, el tono de pintura elegido en las paredes es el verde, así como en la carpintería, la barandilla de la escalera es de barrotes de hierro y pintada en blanco. En ambos casos la entrada sigue un mismo esquema en la composición, que no de ubicación, como apuntamos más arriba. Una escalinata compuesta por 3 peldaños de granito dan acceso a la puerta de única hoja y realizada en metal y cristal. Una marquesina de obra resguarda la entrada de las inclemencias del tiempo y un plafón instalado en ella ilumina el espacio y por tanto el momento de espera del visitante. Sobre la marquesina se abre una ventana que ilumina el recibidor. La marcada línea de cornisa cierra con fuerza los ángulos de cada volumen. Las repisas y las líneas de imposta de los vanos próximos al ángulo inciden en el reforzamiento del impacto de la arista de la esquina. Estas, junto con las marcadas líneas de cornisas, afianzan la línea horizontal, idea reforzada por la elección de cubierta aterrazada. Hoy en día tan solo el último de estos 2 pabellones está en servicio. Todas las plantas bajas de estos últimos pabellones se protegen mediante verjas que siguen el diseño de celosías visto ya en el resto de los pabellones. Las escaleras de granito, las marquesinas, los plafones y las verjas son las únicas licencias ornamentales que encontraremos durante nuestro paseo por el complejo. La impresión que se percibe al pasear entre estos 2 últimos pabellones es la de estar haciéndolo por un barrio residencial con cercado ajardinado. Las edificaciones se comunican entre ellas a través de aceras pavimentadas dejando alejado, de la línea de fachada, el camino asfaltado de la carretera. La capilla. Una vez dentro de la planta primera, a mano derecha y al fondo del pabellón central, una puerta ancha y comprimida nos avisa de la ubicación de la capilla. Compuesta de 2 hojas divididas en 3 registros, en el central se ha tallado el motivo ornamental de la cruz. Cuando accedemos al interior nos encontramos ante un espacio de una sola nave y una altura correspondiente a 2 plantas del pabellón. Frente a nosotros la cabecera presenta una embocadura adintelada, siendo también adintelado su espacio interior al que se accede tras subir 3 peldaños. Es un espacio de escasa profundidad de planta trapezoidal. En él se encuentra el altar de mármol negro con vetas blancas y en el muro del testero, arrimado a un zócalo de mármol también de forma trapezoidal, contemplamos el sagrario sobre un alto basamento del mismo material y color que el empleado para el altar. Encaramada en el muro de la cabecera aparece la escultura de Nuestra Señora de las Mercedes. Como si fuéramos protagonistas de su aparición milagrosa, se nos muestra suspendida en el aire sin basamento que la sustente. Este recurso se estaba imponiendo en muchas de las iglesias que se construyeron en estos años, sin duda alguna por el gran protagonismo que habían alcanzado a mediados del siglo, 2 de las apariciones marianas con mayor resonancia, la de la Virgen de Lourdes y la de la Virgen de Fátima. 2 puertas, una a cada lado de la cabecera, comunican con la sacristía.
Este espacio que acabamos de describir fue fruto de una reforma a los pocos años de su inauguración. Contamos con una instantánea, publicada junto al artículo que Javier Montillana redacta tras su visita al sanatorio el día 5 de febrero de 1950, en la que observamos un arco de medio punto, con la rosca finamente moldurada, que da paso a la cabecera de la capilla. En la reforma se respeta la planta del testero así como la ubicación de los accesos a la sacristía. Sin embargo, comprobamos que cambió la disposición del mobiliario así. El sagrario estaba elevado sobre un pequeño basamento que a su vez se alzaba sobre el altar y todo este conjunto estaba apoyado en la pared del testero. Sobre el sagrario se aprecia una pequeña imagen, suponemos que de la Virgen de la Merced. Podemos pensar que detrás de estos cambios se encuentra la nueva disposición aprobada por el Concilio Vaticano II sobre la celebración del oficio religioso. En el lado del Evangelio había un púlpito de pequeñas dimensiones. Estos cambios nos permiten contemplar una obra cuya ambientación estética está más acorde con el momento de su construcción. Arquitectónicamente Deno Hernández ha incorporado los caracteres propios de un edificio en boga en aquellos años, las salas de cine, a un espacio de recogimiento como es una capilla. La forma apaisada de la puerta de entrada a la capilla se debe al hecho de abrirse sobre ella una tribuna, a modo de coro, que serviría para facilitar la asistencia de aquellas personas que circularan por el resto de las plantas, religiosas o familiares de recién operados por ejemplo, sin tener que bajar al vestíbulo principal. Es una estancia de igual anchura a la nave de la capilla asomándose a ella mediante una balconada ligeramente curvada en su tramo central y de perfil moldurado, que se cierra mediante un anterpecho sencillo de barrotes con el motivo ornamental de la cruz, en un total de 3. Según lo comentado más arriba, aquí estaríamos ante el espacio de la tribuna superior de un local cinematográfico. La cubierta, tanto del coro como de la nave, es de grandes casetones con predominio de los tirantes, elementos que se apoyan en alargadas ménsulas. El motivo ornamental de casetones, de diversas medidas y mayor o menor molduración, se repite en la armadura. Las ménsulas se enmarcan y agrupan por parejas, tanto en el muro este como en el orientado al oeste, vanos de medio punto que se cierran mediante vidrieras artísticas. El arquitecto recurrió a la vidriera como elemento arquitectónico, al tiempo que como soporte iconográfico y fuente de simbolismo de luz. Con su empleo, Deno ha creado un espacio diáfano aliviando la rigidez de las formas. Todas las vidrieras siguen un mismo esquema en la composición, una misma cenefa de diseño geométrico recorre el contorno del hueco enmarcando los asuntos que lo decoran. Estos se distribuyen en 3 partes. En el central, compuesto a su vez de 3 tramos, se representan figuras de pie. Los tramos superiores e inferiores son diferentes entre sí y se repiten en todas las vidrieras. Así, debajo de la imagen figurada aparece un puente compuesto de 3 ojos y sobre él, en el centro, una estrella coronada de laureles y flanqueada por una cruz con rayos luminosos. Cerrando el arco de medio punto se representa un clípeo con la imagen de la cruz y sobre él se reproduce una arquitectura palaciega. Sin duda alguna se nos transmite la idea de una vida más allá de la existencia terrena y la cruz, divisa de la orden mercedaria, es aliento mediador. Entre las representaciones figuradas se opta por 2 temáticas, la de los evangelistas acompañados por sus símbolos correspondientes y la de figura alada y portadora de atributos. Estas últimas cortejan nuestro camino cuando avanzamos por la nave de la capilla mientras que las imágenes de los 4 evangelistas flanquean el ingreso al testero, disposición que les pone en relación con los pilares que sustentan la cúpula en una iglesia con crucero, con todo lo que ello significa. Como decimos, los evangelistas se ubican junto a la cabecera y están acompañados por los símbolos que los identifican. En el lado de la epístola se representa a San Juan con el águila y a San Marcos con el león. En el del Evangelio a San Lucas con el toro y a San Mateo acompañado por un putti. Se muestran en actitud aleccionadora ante el espectador, cada uno con su propio libro de evangelios. El artista vidriero en la escena de San Juan capta el instante en el que, pluma en mano, se dispone a abrir su libro para escribir aquellos pasajes del Evangelio que han llegado hasta nosotros. Al evangelista San Lucas se le presenta en la acción misma de escribir. Solo San Marcos está calzado. Esta distinción, con respecto al resto de evangelistas, responde tal vez a que la tradición le reconoce ser el portador de la palabra de Pedro y por tanto su mensajero directo, aunque también puede tener un sentido anecdótico puesto que a su regreso de Egipto llevará sus sandalias a arreglar a un zapatero, quien, herido con la lezna, será curado milagrosamente por San Marcos. Se les ubica en un espacio terrestre, sobre un suelo enlosado de tono terroso, sin duda alguna haciendo referencia al momento en el que fueron testigos de la existencia del Hijo de Dios, testimonio que quedó reflejado en sus evangelios.
Las 4 figuras se recortan sobre un fondo azul cielo realizado por una red de plomos como si de un muro de mosaico se tratara. La juventud del evangelista San Juan contrasta con la madurez de los otros 3 santos. Por lo que respecta al tema de la figura alada y portadora de emblemas, aparece en 12 vanos, 6 en cada lado de la nave y agrupados en pareja. Se nos presentan en espacio aéreo en el que los rayos luminosos y el exuberante remolino de nubes bajo sus pies contribuye a aumentar el misticismo de la escena. Se las representa ataviadas con túnicas de grandes pliegues ostentando todas aureola. En sus manos exhiben emblemas. Cada una de las figuras adopta aquel emblema que le es característico, siguiendo con ello un paralelismo con la representación de los evangelistas. El significado de cada uno de los emblemas justificará su presencia en este espacio dándonos la clave del programa iconográfico de la capilla. La variedad cromática elegida por el artista vidriero en la que dominan los malvas y dorados evocan en el espectador sentimientos sugeridos por la simbología de los colores. Así el malva, color que rodea a los actos eucarísticos durante la pasión, provoca aflicción en el creyente. Por su parte el tono dorado o presente en las representaciones de la resurrección evoca la gloria alcanzada por Cristo y que el creyente vive con la esperanza de alcanzar en el momento del juicio final. La incorporación del color azul cielo ahonda en este sentido. Los tonos encarnado, azul intenso y verde turquesa se han empleado puntualmente y siempre con un sentido aclaratorio sobre la simbología de lo representado. Al describir cada una de las representaciones haremos referencia a los ropajes que visten, comprobando que siguen un tratamiento acorde a la idea que representan. Pero existe otro aspecto que no hemos comentado y que es extensivo a todas las imágenes, nos referimos al tratamiento de los pliegues. Estos se nos muestran ahuecados, aspecto que les pone en relación con el cuerpo de tubos de un gran órgano, contribuyendo con ello a crear un ambiente melódico preludiando el momento del juicio final. El mismo interés que había puesto el artista vidriero en la elección de los colores para conseguir a través de la paleta el sentimiento que debía contener cada escena, lo puso también en la fisonomía del modelo que habría de representar a cada uno de los emblemas. Las fuentes a las que recurre se remontan al arte clásico del Renacimiento, a la secesión vienesa o a la estética deco. En un primer golpe de vista diríamos que todas las representaciones son similares, sin embargo en un estudio detenido de cada una de ellas nos damos cuenta de que, si bien todas se rigen por un mismo esquema en su composición, el artista vidriero ha seguido un tratamiento individualizado en armonía con el atributo que portan. Lado de la epístola. A mano derecha la primera imagen viene acompañada por un ánfora, mientras que en el hueco siguiente la figura alada porta un cáliz envuelto en un halo luminoso que contiene en su interior una hostia. El artista, sin duda alguna, ha querido hacernos partícipes del milagro de la consustanciación. Cristo, muerto en la cruz y ahora presente en la hostia sagrada. La representación del ángel que sostiene este emblema destaca por su actitud, firme y enérgica. Todo en él está impregnado de connotaciones triunfalistas, no hay titubeos y dirige su mirada al frente, misma disposición para el emblema, su fortaleza viene sugerida al dejar al descubierto la pierna derecha, soporte del cuerpo. Y la corona de laurel ciñendo su cabeza no viene sino a confirmar su victoria. En la batalla se ha guarecido en su escudo con el emblema que le caracteriza y salvaguarda. Esta figura no es sino la personificación simbólica del triunfo de la Iglesia por medio del milagro que tiene lugar en la celebración del acto eucarístico. Y su victoria la proclama a través de la cinta que, con motivos geométricos, se entrelaza en sus alas a modo de enseña en tono dorado y encarnado. No son colores tomados al azar pues estarían simbolizando la resurrección del Hijo de Dios. Esta representación está asociada al emblema anterior, el ánfora recipiente en el que se consagra el vino, según la tradición, el día del Jueves Santo. La siguiente pareja de vitrales presenta rasgos muy comunes entre ellos que les diferencian de las vistas hasta el momento. Ambas imágenes se han representado como ángeles portadores de emblemas, sin embargo, sobre sus cabezas, además del nimbo, aparece una pequeña estrella. Otro aspecto distintivo es que las dos figuras visten dalmática. Estos dos elementos, estrella y dalmática, son característicos de los diáconos. Las alas en estos dos casos habría que tomarlas como símbolos de identidad del emisario de Dios. La situada a nuestra derecha es portadora del emblema formado por una exuberante palmera de la que solo llegamos a ver sus ramas por estar acotada por una barandilla. En la cenefa que decora su casulla advertimos un racimo de vid y sobre este un objeto cruciforme. El artista ha tomado la casulla como soporte para ofrecernos información adicional al atributo que sustenta entre sus manos. Este recurso nos trae a la mente la figura de San Ildefonso en el cuadro pintado por el Greco.
El artista vio en la casulla del santo el marco idóneo para instruirnos en el martirio del dominico San Esteban, estaríamos pues ante una misma asociación de ideas. Por tanto debemos tomar ambos elementos representados en la dalmática del vitral como integrantes de un acto martirial. En el arte cristiano se ha identificado el fruto de la vid con la figura de Cristo y el lagar donde se estruja este fruto como símbolo de la cruz. El objeto cruciforme representado sobre el racimo de uvas podría estar haciendo referencia al tornillo y prensa del lagar, por tanto, sería una interpretación particular del lagar de la cruz, donde fluye la sangre redentora de Jesús crucificado. La palmera exuberante que le caracteriza estaría haciendo referencia a la vida del paraíso para todo el género humano, gracia alcanzada por la redención de la sangre de Cristo. La otra figura porta en su emblema un pozo con polea y acompañado por la herrada para la subida del agua. Aquí se estaría haciendo alusión al episodio del encuentro de Jesús con la samaritana. De la última pareja de vitrales del lado de la epístola, la primera imagen representada viste casulla, más sencilla que las anteriores, y el emblema presenta un copón. En la última imagen llama la atención la dulzura con la que estrecha el emblema entre sus brazos. A este amoroso abrazo acompaña el gesto afligido de su rostro. Se muestra cabizbaja, al tiempo que busca amparo en la imagen que le precede. En este gesto advertimos que se cubre los cabellos con un velo. El emblema es una flor de 4 pétalos de tono encarnado totalmente abierta que deja ver en su interior una pequeña cruz, en una variedad tonal más rojiza que los pétalos. En ellos hemos querido ver una alusión a la crucifixión de Cristo. Estaríamos pues ante el momento en que la Virgen María acoge en su seno a Cristo ya muerto, representación de la piedad. En este trance, la Virgen María busca amparo en la figura que le precede, la del evangelista San Juan. Esta imagen ayuda a entender el sentido del emblema anterior, puesto que junto a representaciones de la piedad aparece con frecuencia aquel cáliz donde se recoge la sangre del crucificado. Conociendo el significado de esta última imagen y volviendo a los emblemas y figuras anteriores a ella, advertimos que en ellos se puede trazar una secuencia de acontecimientos así. Las dos primeras figuras son la alegoría de la Eucaristía de la Última Cena. Los dos diáconos son los mensajeros de Dios que nos comunican nuestra redención por medio del sacrificio de Cristo al que se aludiría en las dos últimas imágenes. Lado del Evangelio. El primero de los emblemas son 2 aves bebiendo de una fuente, imagen muy representada en el arte cristiano y cuyo significado no es otro que el de las almas cristianas, aves, nutriéndose de la doctrina de Cristo, agua. La siguiente imagen vistosamente ataviada y calzada con sandalias lleva el emblema que simboliza a Dios Padre. Es posible que el artista vidriero eligiera al arcángel San Gabriel, cuyo nombre significa mensajero de Dios, portador de su imagen. Si nos fijamos con atención, el arcángel está en actitud de bendecir. El siguiente emblema lleva una estrella planeando sobre formas ondeantes. La figura alada viene tocada por una corona de laurel. Aquí también debemos hablar del tratamiento especial de su indumentaria. Esta se compone de 2 piezas. El brazo izquierdo deja al descubierto una serie de pliegues cuya disposición recuerdan al caparazón de una concha. Y para la túnica el artista ha recurrido a la técnica del paño húmedo como si fuera una Venus surgida de las aguas marinas. Estamos ante la representación alegórica de la Stella Maris, estrella del mar, una de las letanías que acompaña a la representación de la Virgen Inmaculada Concepción. Este emblema y el anteriormente comentado formarían parte de una misma escena, la de la Anunciación, estando también incluida en ella la siguiente figura, el Espíritu Santo. La siguiente figura representa al Espíritu Santo. El emblema lo forma un círculo en cuyo interior y en pleno vuelo se ha representado una paloma blanca. Se ha establecido una asimilación de caracteres entre la figura portadora y su emblema a través del tratamiento de los ropajes, pliegues muy juntos que se asemejan al plumaje del ave. Sobre la túnica viste una capa que cubre su espalda a modo de alas. La última pareja de vitrales viene representada primero por una imagen femenina, pues cubre sus cabellos con un sencillo velo transparente y es portadora de símbolos de la pasión, la escalera, la vara con la esponja y la lanza. La lectura no sería otra que el instante en el que la Virgen María, Madre del Crucificado, oprime contra su vientre los instrumentos pasionales en un gesto de asentimiento de una sentencia impuesta, la del sacrificio de Cristo, ya ejecutada. En esta escena tendría sentido el paralelismo a las cruz. El paño blanco que vemos en las alas de la figura haría referencia al lienzo que resta sobre la cruz tras el descendimiento de Cristo del madero. Y por último, la siguiente figura viene calzada con sandalias y su cabeza está tocada por una cinta en tono azul. Estos 2 elementos son distintivos de los arcángeles.
Sin duda alguna esta figura ha sido elegida por su calidad de mensajero de Dios para el anuncio de la victoria del resucitado. El tono dorado de las letras que forman el anagrama simboliza la luz que envuelve el momento de la resurrección. Esta imagen está enfrentada a la figura alegórica de la piedad, hecho que vendría a reafirmarnos en nuestro juicio muerte-resurrección. Tomando en conjunto los vitrales del lienzo de la epístola y lo que allí se representa, deducimos que el cristiano, por medio de la doctrina, alcanza la inmortalidad por la redención. La figura del Espíritu Santo, mediadora de la relación de Dios Padre y la Virgen María, elegida por Dios para la obra salvadora, ser madre de Cristo. En la sacristía 4 vanos de medio punto rasgan el muro del testero. En cada uno de ellos se ha representado una imagen alada en línea con las vistas en la nave que aluden al tema de la pasión de Cristo a través de los emblemas que llevan. Los instrumentos de pasión que se representan son la columna y los flagelos, el martillo y las tenazas, la corona y los clavos y por último la cruz, la lanza y la esponja. Se han reservado para este espacio de la sacristía aquellos emblemas que arrancan sentimientos aflictivos. El pabellón central en el que se integra, entre otros servicios, la capilla que acabamos de ver, fue proyectado por el arquitecto Genaro de No Hernández. Y todos ellos vendrían a cubrir necesidades no previstas en el anteproyecto de Rafael Bergamín Gutiérrez. Será precisamente la espera de la notificación dando el visto bueno a este proyecto una de las causas de la demora en la construcción. Desconocemos la fecha en la que el arquitecto Genaro de No envía su propuesta al Patronato Nacional Antituberculoso, entidad que debía decidir sobre el asunto. Pensamos que tuvo que ser en fecha muy temprana, pues cuando en 1935 se procede a la colocación de la primera piedra, entre los asistentes al acto se encontraba Alejandro Hernández Arroyo en representación de la industria vidriera, y en concreto de su planta dedicada al arte vidriero afincada en Zaragoza, la Veneciana. La asistencia de un representante de esta firma nos obliga a pensar que la decisión de incluir una capilla y que ésta cerrara sus muros mediante el arte de la vidriera ya se habría tomado. Cuando en 1943 se da vía libre a la ejecución de este pabellón, prácticamente está todo construido salvo, como decíamos más arriba, el edificio con destino a conserjería. Por cuanto respecta al aspecto externo de la capilla, difiere del resto del complejo. Para los muros de su fachada se ha empleado el ladrillo asociado con el enlucido blanco buscando un efecto decorativo a través de esta bicromía. Así también se ha querido imprimir una nota ornamental en la cabecera de la capilla por medio de los elementos estructurales como los arbotantes de los ángulos y el contrafuerte del testero. El contrafuerte asciende, decreciendo su sección, por la cabecera hasta alzarse como cuerpo independiente a modo de obelisco sobre la cubierta aterrazada de la capilla. Las líneas acanaladas que presenta su frente, además de ornamentarlo, contribuyen a alargar su imagen. El cementerio. En el trayecto de aquellos 3 kilómetros que mediaban entre el cruce con la carretera a Ciudad Rodrigo y el complejo hospitalario, un pequeño camino rural a mano derecha, nos conduce al Campo Santo. Consta de un cercado de muros de ladrillo en 3 de sus costados y una sencilla portada de muro raseado como fachada principal. El acceso se realiza bajo arco de medio punto cuyo hueco se cierra por una sencilla cancela. En el frontón, la Cruz de Lorena, elemento símbolo que pone en relación al recinto santo con la empresa del hospital, una filacteria, de la cual desconocemos si en algún momento ha sido abanderada de una de esas frases lapidarias tan comunes en los cementerios. Y, por último, hoy contemplamos una silenciosa espadaña por haberle despojado de la campana que repicaría en momentos luctuosos. Su foro interno aún hoy conserva alguna sepultura, sin embargo, muchos son los familiares que a lo largo del tiempo han ido trasladando los restos de sus allegados al lugar de origen. A modo de conclusión. El proyecto del Hospital de los Montalvos forma parte del Plan General del Instituto de Sanidad para dotar al país de edificaciones específicas desde donde combatir la enfermedad de la tuberculosis. Además se planteó como lugar en el que los estudiantes de medicina pudieran investigar sobre dicha enfermedad dado que la ciudad, y por tanto su universidad, no quedaban lejos del complejo sanitario. El proyecto arranca en tiempos de la Segunda República, 1934, y habrá que esperar hasta el año 1954 para proceder a su inauguración, si bien desde 1948 comienzan a llegar los primeros enfermos. Rafael Bergamín Gutiérrez, arquitecto del Instituto de Sanidad, responsable de las trazas y Genaro de No Hernández como ejecutor de ellas, se movieron dentro de los cánones por los que se venía rigiendo la arquitectura desde finales de los años 20, la sencillez basada en la limpieza de líneas y en una huida de la ostentación del periodo anterior, remitiéndonos directamente al movimiento moderno. Por el destino de la construcción, lugar de cura, todo en ella tiene que estar encaminado a alcanzar ese ambiente de relajación,
descanso y optimismo. Las suaves lomas sembradas de encinas de pálidos tonos que se divisan desde las galerías y ventanas, la blancura de las fachadas de los pabellones, unido todo ello a los principios anteriormente mencionados, nos traen a la mente la alegría de las construcciones mediterráneas. Aún hoy todavía podemos contemplar prácticamente el aspecto original de cada uno de los pabellones. A pesar de las dimensiones del pabellón principal, es un edificio cercano puesto que la incorporación de las rotondas en su fachada sur le pone en relación con la arquitectura doméstica. Pero también lo vincula con establecimientos de ocio, cafeterías, sociedades de recreo, amenizando la fachada. La planta es poligonal, al igual que su remate. Por el contrario, todo el cuerpo arranca sobre una base curva. Volúmenes poligonales y curvos se adaptan al perfil de la fachada, práctica que entra dentro de las soluciones racionalistas. Además, no es un edificio aislado como había sido la tónica general en este tipo de establecimientos, sino que se plantea, como muy bien se definió en su tiempo, una verdadera ciudad sanitaria. Se había concebido un edificio que transmitía modernidad y progreso en sus formas externas, visión que derivaría en avanzados métodos de cura en su interior. La participación de este proyecto en la Exposición Internacional Antituberculosa celebrada en la ciudad alemana de Dresden en 1943 habla por sí sola en este sentido.